Mi esposo dijo, quiero una pausa, necesito pensar, pero cuando esa pausa embarazó a otra mujer, le mostré mis maletas listas, la carta de divorcio y le dije. Cuando mi esposo soltó que necesitaba una pausa para pensar, lo dijo con ese tono cansado que usaba cada vez que quería evitar una conversación incómoda, pero esa noche sonó distinto, más definitivo. Como si ya hubiera tomado una decisión mientras yo seguía creyendo que todavía había algo que salvar. No gritó, no discutió, solo me dijo que estaba confundido, que necesitaba espacio, que no sabía si seguía siendo feliz y que prefería irse unos días a casa de un amigo para aclarar la cabeza. Yo me quedé ahí parada, apoyada en el borde de la mesa, sintiendo como se me formaba un vacío raro en el pecho porque jamás en todos los años que llevábamos juntos me imaginé escucharlo hablar como alguien que ya tenía un pie afuera del matrimonio. Esa misma noche metió 2 mudas de ropa en una mochila, se llevó su cargador y su laptop, me dio un beso en la frente como si yo fuera una niña o una enferma, no una esposa, y salió de la casa sin mirar atrás. Los primeros días traté de convencerme de que era una crisis normal, de que todos los matrimonios pasan por periodos difíciles, pero las señales empezaron a acumularse con una rapidez que me dejó sin aire. Cada vez que intentaba llamarlo, me decía que estaba ocupado o que estaba con su amigo, aunque nunca se escuchaban voces de fondo ni ruido alguno, solo un silencio sospechoso que no coincidía con lo que contaba. También comenzó a contestar mensajes con horas de diferencia, algo que nunca había hecho, y cuando le pregunté si estaba evitando hablar conmigo, me respondió que yo lo estaba presionando y que así jamás iba a poder pensar con claridad. Después de tantos años juntos, escuchar que hablar de nuestro matrimonio era presionarlo me golpeó más fuerte que su deseo de una pausa. A veces me quedaba sentada en el sofá mirando la puerta como una pendeja esperando que entrara arrepentido, pero la casa se sentía cada día más grande y yo más sola. Para cuando descubrí cargos extraños en nuestra cuenta compartida, ya no sabía si estaba paranoica o si realmente había algo que él no quería que yo viera. Había pagos en restaurantes a los que nunca íbamos, cargos de viajes cortos reservados desde su teléfono, compras que no parecían su estilo, pero cuando le pregunté, me acusó de estar revisando sus cosas como si fuera una acosadora. Me dijo que él necesitaba espacio porque yo no lo dejaba respirar y que esa actitud era justo lo que había arruinado todo. Escuchar eso me hizo sentir como si yo fuera la razón de su huida, como si todo fuera mi culpa y él estuviera aguantándome desde hace años. Después de esa llamada, me quedé llorando en la cocina, con la espalda apoyada contra el refrigerador, preguntándome en qué momento habíamos llegado a este punto sin que yo me diera cuenta. El golpe final llegó una noche de un día entre semana cuando una desconocida me escribió por redes sociales. Su mensaje empezaba diciendo que no tenía intención de hacerme daño, pero que necesitábamos hablar de Alex. Me quedé inmóvil, temblando, leyendo cada palabra con la sensación de que mi vida iba a romperse antes de llegar al final. Me explicó que llevaba semanas saliendo con él, que él le había dicho que estábamos separados, que nuestra relación había terminado de forma amistosa y que incluso estaban empezando a hablar de cosas más serias. Lo que me remató fue la última parte, cuando dijo que estaba embarazada y que Alex sabía perfectamente que era suyo. Me envió capturas de conversaciones, fotos de ellos juntos y mensajes donde él le prometía que quería hacer bien las cosas esta vez. Todo coincidía con las mismas fechas en que él me decía que necesitaba tiempo para pensar. Me senté en el suelo como si las piernas dejaran de funcionar. No lloré al instante, solo me quedé ahí, sin poder moverme, sintiendo un tipo de rabia y traición que nunca había sentido en mi vida. No entendía cómo alguien con quien compartí tanto podía desaparecer emocionalmente de esa manera, mintiendo con una facilidad que ahora parecía parte de su ADN. No fue solo que me engañara, fue que lo hizo mientras yo seguía intentando salvar un matrimonio que él ya había destruido sin tener siquiera la decencia de admitirlo. No sé cuánto tiempo pasó antes de que empezara a reaccionar, pero en algún punto dejé de sentirme una víctima paralizada. Me levanté, abrí mi laptop, reuní capturas de su infidelidad, revisé contratos, documentos, todo lo que pudiera servir para protegerme de un divorcio que ya veía venir. No le dije nada. No le reclamé. No le di el privilegio de explicarme su basura de historia. Solo preparé mis maletas, organicé mis papeles. Dejé lista la copia de seguridad de todo lo que podía necesitar y esperé el momento en que él decidiera aparecer de nuevo fingiendo que todavía tenía derecho a entrar por esa puerta. Sabía que cuando volviera,
Él iba a esperar a la misma esposa que se deshacía por él, la que aguantaba, la que confiaba, la que siempre estaba ahí. Y esa mujer había muerto en el instante en que leí que otra llevaba a su hijo. No sabía aún cómo iba a terminar esta historia, pero tenía claro que no iba a ser yo quien suplicara, porque la única pausa que él iba a tener después de lo que hizo sería la pausa que se siente justo antes de perderlo todo. Actualización 1. Había pasado alrededor de un par de semanas desde que recibí el mensaje de la mujer embarazada y desde que empecé a preparar cada detalle para cuando él decidiera aparecer fingiendo que todavía tenía algún tipo de control sobre la situación. Durante ese tiempo no escuché prácticamente nada de Alex, apenas un mensaje perdido diciendo que necesitaba más días, que seguía confundido, que no quería hablar porque cualquier cosa que yo dijera lo agobiaba. Lo dejé en visto por primera vez en nuestra relación, y esa simple acción me hizo sentir que había recuperado una parte de mí misma que él había erosionado con su manejo. Con su gaslighting y con esa actitud de mártir que usaba cada vez que quería justificar sus decisiones sin asumir responsabilidad. Yo estaba concentrada en mis propias estrategias, en mis documentos, en cerrar cuentas, en cambiar contraseñas, en dejar lista la carpeta con toda la evidencia que demostraba su engaño. No se trataba de venganza aún, se trataba de protegerme de un hombre que había demostrado que su comodidad estaba por encima de cualquier lealtad. La mañana en que decidió regresar me encontró en un estado de calma extraño, como si ya supiera exactamente lo que iba a pasar. Escuché su llave intentando abrir la puerta, pero no funcionó. Había cambiado las cerraduras 3 días antes sin avisarle, porque ya no confiaba ni en su presencia ni en su estabilidad emocional. Tocó la puerta un par de veces antes de llamarme desde su celular diciendo que algo estaba mal con la cerradura y que necesitaba entrar. Le respondí que bajara la voz y que esperara. Cuando abrí la puerta, se quedó mirándome con una mezcla de sorpresa e irritación, como si él fuera la parte ofendida. Me dijo que ese cambio de cerraduras había sido innecesario, que había sido una exageración, que sentía que yo estaba actuando impulsivamente. Lo dejé hablar unos segundos solo para observar cómo intentaba colocarse otra vez en ese papel de víctima incomprendida. Luego me hice a un lado para que pudiera ver sus maletas, empaquetadas y ordenadas, descansando contra la pared, junto a un sobre de tono neutro que contenía los documentos del divorcio que ya había firmado. Su reacción fue casi caricaturesca. Primero frunció el ceño, como si estuviera procesando una broma pesada, luego me preguntó qué significaba todo eso. Le expliqué, con una calma que casi me sorprendía, que esas eran sus cosas y ese era el camino que él había elegido. Él comenzó a mover las manos diciendo que yo estaba exagerando, que no lo entendía, que lo de la otra mujer había sido un error, que la pausa realmente había sido para aclarar su mente. Que jamás quiso herirme y que no sabía cómo habían llegado las cosas tan lejos. No sé si esperaba que al escuchar la palabra error yo fuera a derretirme, pero lo único que logró fue que yo sintiera una repulsión más profunda por su falta de honestidad. Me dijo que podíamos hablarlo, que podíamos arreglarlo, que las parejas pasan por momentos difíciles y que él estaba dispuesto a hacer el trabajo para reparar lo que quedara. Yo simplemente le informé que no había nada que reparar porque él había destruido todo sin siquiera tener la decencia de admitirlo. Cuando le mencioné a la mujer embarazada, su cara palideció y dejó de parpadear por un instante. Trató de negarlo, luego trató de minimizarlo, después dijo que esa mujer estaba confundida, que yo había interpretado mal los mensajes, que ella lo estaba presionando. Fue una secuencia de excusas tan repetitiva que casi resultaba predecible. Finalmente admitió que sí había pasado algo, pero que no estaba seguro de que el bebé fuera suyo, y que por eso no me lo había dicho. En ese momento comprendí que su mayor preocupación no era el daño que había causado, sino la forma en que iba a quedar parado frente a mí, frente a su familia o frente a quien fuera que terminara enterándose. Era un hombre intentando controlar una narrativa que ya estaba hecha pedazos. El tono de la conversación subió cuando le expliqué que ya tenía abogada y que todo estaba encaminado, que no necesitábamos tener discusiones interminables. Que el proceso sería claro y que yo había reunido suficiente evidencia como para que él no intentara pedirme nada que no le correspondiera. En cuanto escuchó la palabra evidencia, entró en un modo defensivo que lo volvió agresivo. Me dijo que yo estaba siendo cruel, que lo estaba castigando, que él no era un mal hombre, que había cometido errores como cualquier persona. Su frustración se volvió acusación y después súplica, pasando de un lado a otro como si estuviera probando todas las tácticas posibles para ver cuál me hacía retroceder.
No funcionó ninguna. Cuando se dio cuenta de que yo no me movía ni un centímetro, cambió de estrategia y trató de convencerme de que no podíamos divorciarnos porque él no tenía dónde vivir. Que su salario no iba a alcanzar con un proceso legal encima, que estaba agotado emocionalmente y que yo debía entender que este no era el momento para una decisión tan grande. Me quedé mirándolo sin decir nada, recordando cómo durante años yo fui la que sostuvo la casa, las cuentas, las responsabilidades, mientras él buscaba justificarse cada vez que fallaba. Le respondí que las consecuencias no esperan a que uno esté emocionalmente listo. Que él había tenido tiempo de sobra para pensar en eso cuando decidió iniciar una relación con otra mujer mientras todavía compartíamos un techo. Él siguió hablando de su situación, de cómo yo estaba arruinándolo, de cómo no tenía intención de perderlo todo por un error. Yo no interrumpí. No porque me interesara escucharlo, sino porque cada palabra que él decía confirmaba que estaba ahí no por amor, sino por conveniencia. La conversación terminó cuando le pedí que se llevara sus cosas y que dejara la llave vieja, aún sabiendo que no habría nada. La sostuvo en su mano un instante, como si ese pedazo de metal fuera algún símbolo perdido de la vida que quería recuperar. Finalmente la dejó sobre la mesa y tomó las maletas. Antes de marcharse, intentó un último comentario, uno que sonó casi desgastado, diciendo que algún día me iba a arrepentir de haber tomado una decisión tan radical sin escucharlo. No respondí. Me limité a cerrar la puerta detrás de él con un clic suave que me sonó a punto final. Aunque sabía perfectamente que la historia recién empezaba y que lo que venía después iba a sacudir aún más las partes de mi vida que él ya había estropeado. Actualización 2. Había pasado alrededor de un mes desde que Alex salió por la puerta arrastrando sus maletas con esa mezcla de indignación y victimismo que siempre usaba cuando las cosas no salían como él quería. Y en ese tiempo todo lo que había tratado de ocultar empezó a salir a la superficie de la manera más torpe y miserable posible. Yo había dejado de seguirle la pista emocional porque ya no me importaba saber si estaba triste, arrepentido o confundido. Lo único que me interesaba era avanzar con el proceso legal y asegurarme de que cada centavo que él había gastado en su doble vida quedara registrado. No fue difícil encontrar lo que buscaba porque Alex jamás fue un hombre inteligente para esconder sus actos, solo era un hombre que confiaba en que yo nunca dudaría de él. Y ahí fue donde se equivocó desde la primera mentira. Mis días estaban llenos de citas con mi abogada, recopilación de pruebas, impresiones de estados de cuenta y preparación para la audiencia preliminar. Mientras tanto, él enviaba mensajes ocasionales diciendo que necesitábamos hablar, que no quería que el divorcio fuera un desastre, que pensáramos en lo que habíamos construido. Yo dejé cada mensaje sin respuesta porque no tenía interés alguno en escuchar otra versión remendada de sus excusas. Fue durante una revisión más exhaustiva de las transacciones bancarias que encontré varios cargos que completaban el rompecabezas. Había gastos en un hotel de la ciudad en varias fechas consecutivas, pagos en restaurantes que él jamás había mencionado y que yo sabía que no eran parte de ningún almuerzo de trabajo. Compras en una tienda de artículos para bebé que no dejaban espacio para las interpretaciones, e incluso transferencias pequeñas que, según la mujer embarazada, habían sido para cubrir citas médicas que él le había prometido pagar. Mi abogada revisó todo conmigo y lo único que dijo fue que esto era más que suficiente para demostrar mal uso de bienes matrimoniales. Tuve una mezcla de rabia y alivio al escucharla. Rabia porque cada cargo confirmaba que Alex me había traicionado de formas que yo no había imaginado. Y alivio porque sabía que estas pruebas iban a pesar bastante en un tribunal donde las excusas emocionales no sirven para nada. La noticia de que la mujer embarazada había decidido iniciar su propio proceso legal contra él llegó a mí a través de un mensaje suyo. No éramos amigas, ni cercanas, pero había un entendimiento extraño entre nosotras, como si ambas hubiéramos visto la misma escena desde diferentes ángulos. Ella me dijo que Alex había dejado de responderle, que había intentado desentenderse, que le había dicho que necesitaba tiempo y que no sabía si estaba listo para asumir algo tan grande. Era casi cómico escuchar la misma frase que él me había repetido, esta vez dirigida a otra persona. Cuando ella me dijo que estaba considerando pedir manutención prenatal y establecer responsabilidad de inmediato, le respondí que hiciera lo que le diera tranquilidad, porque Alex no iba a asumir nada por voluntad propia. Ese fue el instante en que comprendí que la vida le estaba devolviendo todo su desorden en el peor momento posible, y que ni siquiera tenía que intervenir, solo tenía que dejar que sus propias decisiones lo aplastaran.
Mientras tanto, él seguía enviándome correos en los que trataba de convencerme de que podíamos reducir la tensión, de que no era necesario ir a juicio, de que podíamos ser adultos y dividir las cosas sin hacer daño. Me costaba no reírme porque él hablaba de daño como si lo suyo hubiera sido un descuido menor y no una traición que había destrozado años completos de mi vida. Su abogada también me contactó diciendo que Alex estaba dispuesto a llegar a un acuerdo equitativo para evitar procedimientos largos. Le respondimos que no había nada que negociar hasta que él asumiera el uso indebido de recursos y aceptara las consecuencias que eso traía. La respuesta de ella fue un correo muy diplomático informando que su cliente no estaba de acuerdo con esa interpretación. No necesitaba estarlo. Las cifras hablaban solas. Con el paso de las semanas, empecé a notar cómo la energía de Alex iba cambiando. Dejó de enviarme mensajes largos y empezó a mandarme textos cortos, casi desesperados, como si de pronto entendiera que la situación se le estaba yendo de las manos. Un día me escribió diciendo que no quería perderlo todo, que no tenía dónde quedarse, que su amigo ya no podía seguir alojándolo, que el bebé que venía en camino podría complicarlo todo, que yo debía entender que él no estaba preparado para nada de esto. Lo leí con una frialdad que jamás pensé que sería capaz de sentir hacia alguien que conocí tan profundamente. Ya no me provocaba pena ni coraje, solo me parecía un hombre adulto tratando de evitar que la realidad lo alcanzara. No le respondí porque sabía que cualquier palabra mía iba a convertirse en material para manipular otra vez. Mi abogada me explicó que, con la evidencia reunida, podíamos solicitar control temporal sobre ciertas cuentas y evitar que él siguiera moviendo dinero o endeudándose a mi nombre. Presentamos la petición y fue aprobada sin grandes objeciones. Eso significó que Alex tuvo que enfrentarse por primera vez a su vida financiera real sin tener la red de comodidad que yo siempre le había brindado. Y eso lo empujó al borde del colapso. Me enteré por un comentario indirecto de un familiar suyo que había tenido que mudarse a un apartamento minúsculo, que casi había perdido su empleo por bajo rendimiento, que estaba en discusiones constantes con la futura madre de su hijo porque ella quería asegurarse de que él cumpliera con lo que le correspondía. Su caos había dejado de ser mi responsabilidad, y eso era suficiente para que yo pudiera dormir sin culpa. Cuando llegó la notificación de la fecha de la audiencia, sentí una mezcla extraña de cansancio acumulado y alivio. No porque quisiera verlo ni escucharlo, sino porque era el paso que marcaba la distancia definitiva entre lo que fui y lo que estaba empezando a ser. En los días previos me escribió diciendo que necesitábamos vernos antes de ir a la corte, que había cosas que él quería que yo entendiera. Que al final del día él no era mala persona y que la situación con la otra mujer había sido producto de una crisis emocional. No supe si reír o si agradecer que se estuviera hundiendo solo. El hombre que me había dicho que yo lo estaba asfixiando, que necesitaba una pausa, que no quería hablar, ahora rogaba por tener una conversación para que yo escuchara su versión. No tenía ningún interés en volver a escuchar su voz ni a darle espacio para justificar nada. Lo más irónico de todo fue que, mientras él trataba desesperadamente de evitar lo inevitable, yo me sentía cada vez más en control de mi vida, como si de pronto hubiera espacio para respirar. Para pensar sin el peso constante de alguien que esperaba que yo resolviera sus problemas. No me engañaba pensando que estaba completamente bien, pero sí sabía que estaba mejor que cuando él seguía bajo mi techo mintiéndome. La audiencia estaba cerca, su caída ya había comenzado, y yo solo tenía que seguir empujando con la misma firmeza con la que empecé. La parte más dura todavía no llegaba, pero ya no me daba miedo enfrentarla. Afuera de mi vida, Alex era simplemente un hombre que había hecho elecciones terribles y que ahora tenía que asumirlas sin arrastrarme consigo. Actualización 3. Habían pasado alrededor de 3 meses desde que iniciamos el proceso legal y para ese punto todo estaba configurado para la audiencia final, esa instancia donde, por primera vez en mucho tiempo, Alex y yo íbamos a estar en el mismo lugar sin posibilidad de que él escapara con excusas o discursos que cambiaban según la conveniencia. Durante ese tiempo previo, mi abogada se encargó de estructurar el caso con una precisión que yo agradecí en silencio cada día, porque no se limitó a presentar la infidelidad, sino que estableció con claridad el patrón de abandono, el uso indebido de recursos matrimoniales, la mentira sostenida y la manipulación emocional que él había intentado ejercer incluso cuando ya estaba descubierto. Yo asistía a cada reunión legal con una mezcla constante de cansancio y determinación, sabiendo que la audiencia no era solo un trámite.
sino el cierre simbólico y real de un ciclo que me había desgastado más de lo que quería admitir. Alex, por su parte, intentó todas las estrategias posibles para recuperar control antes de que llegáramos a la sala. Pasó de mostrarse conciliador a ponerse agresivo, luego volvió a la súplica y después a la indiferencia aparente, como si quisiera que yo dudara de mis decisiones o pensara que estaba exagerando. Hubo un momento, alrededor de unas semanas antes del juicio, en que me envió un correo largo diciendo que él entendía que había cometido errores, pero que no era un hombre cruel y que no debería perderlo todo por algo que, según él, no había sido más que un momento de confusión emocional. Afirmaba que la otra mujer lo había manipulado, que él había sido vulnerable y que eso lo había llevado a actuar de forma irracional. Me costó contenerme para no responder con la rabia que ese mensaje me provocaba. Pero lo dejé en silencio porque entendí que cualquier cosa que él dijera en ese tono era simplemente una maniobra desesperada para suavizar el impacto del juicio. Durante ese periodo también comenzaron las tensiones entre él y la futura madre de su hijo. No tenía que estar involucrada para enterarme porque ella misma me escribió un día para decirme que Alex estaba intentando reducir su responsabilidad. Que le decía que no estaba seguro de su paternidad y que no podía comprometerse a nada hasta que sus problemas legales conmigo estuvieran resueltos. Ella estaba agotada emocionalmente, y aunque yo no tenía por qué sentir empatía por alguien que también estuvo involucrada en esta historia, entendía que Alex había utilizado el mismo patrón con nosotras. Le respondí con la misma serenidad que había aprendido a sostener en esos meses, diciéndole que responsabilizarlo a él era lo que correspondía, que no se dejara manipular porque él iba a intentar esquivar todo lo que pudiera. Fue una conversación breve, pero suficiente para confirmar que la caída de Alex no solo estaba afectando el matrimonio que destruyó, sino también la nueva vida que él había intentado construir sobre mentiras. Cuando llegó la semana de la audiencia, noté un cambio particular en el tono de sus mensajes. Eran más cortos, más urgentes, casi como si de pronto entendiera que no quedaba margen para que él moldeara la situación a su favor. Llegó a enviarme un texto donde decía que había estado pensando mucho en nosotros, que quizás todo podría haberse solucionado con más comunicación, que tal vez no habíamos intentado lo suficiente. Me pregunté si se escuchaba cuando pronunciaba esas palabras, porque era evidente que él no estaba intentando recuperar el matrimonio, sino evitar las consecuencias legales que sabía que enfrentaríamos ante un juez. Su insistencia fue tal que en un momento ofreció dividir los bienes de manera equitativa siempre y cuando yo renunciara a reclamar el uso de dinero marital para su relación con la otra mujer. Fue la confirmación de que entendía que su posición era insostenible. El día de la audiencia llegó con esa especie de silencio previo que se siente cuando uno sabe que va a enfrentar algo que, aunque doloroso, ya no tiene vuelta atrás. Entré en la sala acompañada de mi abogada y me senté en el lado asignado sin mirar hacia donde él estaba, pero igual sentí su presencia, esa energía inquieta que siempre emanaba cuando no tenía control. No quería verle la cara, no me interesaba leer su expresión, porque ya había pasado suficiente tiempo entendiendo quién era realmente y no necesitaba más pruebas. Cuando el juez inició la sesión, mi abogada presentó la evidencia de manera ordenada y directa, los cargos en hoteles, los pagos en restaurantes, las compras relacionadas con el embarazo. Los mensajes donde él admitía haber iniciado la relación durante nuestro matrimonio, y las declaraciones de la otra mujer confirmando que él se había presentado como un hombre libre. Cada documento que se mostraba era como una pieza más encajando en un rompecabezas que él había intentado mantener oculto. La abogada de Alex intentó argumentar que esos gastos no podían ser considerados mal uso de bienes matrimoniales porque él estaba pasando por una crisis emocional y que su intención nunca fue perjudicarme. Fue un argumento tan débil que incluso el juez lo interrumpió para aclarar que las intenciones no invalidan las acciones, especialmente cuando hay evidencia clara del desvío de recursos. Cuando se abordó el tema del abandono, la abogada trató de decir que él había pedido una pausa de mutuo acuerdo y que yo había reaccionado impulsivamente al iniciar el proceso legal. Mi abogada respondió con los registros de mensajes donde él me ignoraba, donde me acusaba de presionarlo, y con la evidencia de que durante esa supuesta pausa él estaba viviendo una doble vida. La sala quedó en silencio cuando el juez revisó los documentos y comentó que las acciones de Alex no reflejaban una persona confundida, sino alguien tomando decisiones deliberadas a espaldas de su pareja. Cuando llegó el momento de definir los términos, Alex se tensó porque entendió que no tenía espacio para negociar nada. El juez dictaminó que yo me quedara con la casa porque había sido yo quien la sostuvo durante años,
que él debía compensarme por el uso de fondos en su relación paralela, que recibiría una parte de su plan de retiro acumulado durante nuestro matrimonio y que, debido a la naturaleza de sus acciones, no tenía derecho a solicitar ningún tipo de manutención por parte mía. Además, se estableció claramente que cualquier asunto relacionado con su futuro hijo quedaba separado, porque eso era responsabilidad exclusiva de él y la otra mujer. En cuestión de minutos, la vida que él había tratado de sostener con mentiras se reventó de una manera que incluso me sorprendió, no porque no fuera justo, sino porque fue más contundente de lo que yo esperaba. Cuando salimos de la sala, lo escuché detrás de mí pronunciando mi nombre con ese tono que mezclaba desesperación y enojo. No me detuve, pero él aceleró el paso y se colocó a mi lado preguntando cómo podía ser tan fría, cómo podía permitir que lo destruyeran así, como no tenía la mínima intención de hablarlo antes. Me giré solo lo suficiente para mirarlo una última vez y le dije que lo había destruido no era el juicio, sino cada decisión que tomó mientras yo todavía dormía junto a él creyendo que tenía un marido. No un extraño. Su rostro cambió de expresión varias veces, buscando alguna reacción, pero ya no tenía ese efecto sobre mí. Me di la vuelta, caminé hacia la salida y dejé que su voz quedara perdida detrás de la puerta del tribunal, consciente de que por primera vez en mucho tiempo, había cerrado un capítulo sin dejar nada pendiente. Actualización final. Había pasado alrededor de un año desde la audiencia final y durante ese tiempo mi vida tomó una forma completamente distinta a la que conocía. Como si alguien hubiera levantado un piso que yo creía sólido y debajo hubiera un espacio amplio que nunca me permití explorar mientras estaba casada con Alex. Al principio todo se sentía extraño, casi incómodo, porque después de tantos años funcionando en modo supervivencia uno se acostumbra a estar alerta, a pensar que cualquier momento de calma es temporal, a esperar el siguiente comentario pasivo-agresivo, la próxima discusión encubierta, la siguiente excusa que él iba a convertir en un drama para evitar asumir responsabilidad. Cuando ese ruido desapareció, el silencio fue tan grande que por un momento pensé que estaba rota en un lugar del que no tenía plena conciencia, pero con el paso de los días empecé a descubrir que no era una ruptura, sino una ausencia de caos, y que ese vacío no era una amenaza sino una oportunidad. Con el tiempo comencé a recuperar partes de mí que había dejado olvidadas. Empecé a trabajar más enfocada, con la mente más ligera, sin la carga diaria de preguntarme qué mentira estaba sosteniendo Alex en ese momento o qué versión de sí mismo iba a traer a casa dependiendo del humor del día. Empecé a salir más con amigas, no porque estuviera buscando llenar espacios, sino porque me volví a sentir con energía para sostener conversaciones que no fueran sobre problemas o tensiones acumuladas. Tomé la decisión de renovar algunos ambientes de la casa, no como un gesto simbólico de borrar su presencia, sino porque entendí que la casa nunca había sido un hogar mientras él estuvo ahí. Cambié muebles, pinté paredes, arreglé objetos que llevaban años dañados porque siempre había sido más sencillo ignorarlos que enfrentar la pasividad de Alex para resolver cualquier cosa. De pronto, un lugar que antes me parecía cargado se transformó en un espacio que realmente sentía mío. En esos meses también avancé bastante en terapia. Mi terapeuta me ayudó a entender que la infidelidad fue solo la parte visible del problema, que lo verdaderamente dañino fue la forma en que él había erosionado lentamente mi confianza en mí misma, convenciéndome de que mis preocupaciones eran exageraciones, que mi intuición era paranoia, que mis límites eran ataques personales. Fue un trabajo lento ir desarmando todas esas ideas que él había dejado instaladas como si fueran verdades. Pero cada sesión me permitía identificar un fragmento más de esa distorsión emocional en la que viví durante tanto tiempo. Fue ahí donde entendí que no había perdido un matrimonio, sino un peso que confundí con estabilidad. Mientras yo avanzaba, la vida de Alex parecía haber tomado un rumbo distinto. No lo busqué, pero la información llegaba sin que yo la solicitara, como ocurre en cualquier lugar donde la gente comparte conocidos o donde las historias se filtran sin que una haga esfuerzo por escucharlas. Supe que seguía viviendo en un apartamento pequeño, que había tenido dificultades para pagar la manutención, que su relación con la madre de su hijo era tensa porque él no había logrado sostener ninguna de las promesas que le hizo cuando comenzaron esa aventura que terminó pareciéndose más a una cadena que a una historia de amor. Escuché, a través de un familiar lejano suyo que seguía en contacto con amistades comunes, que él había tenido discusiones fuertes en el trabajo por ausencias recurrentes, que había perdido oportunidades de ascenso,
que se veía cansado, como si la consecuencia constante de sus propias decisiones finalmente lo hubiera alcanzado sin espacio para huir. No sentí alegría al escuchar nada de eso, pero tampoco tristeza. Simplemente entendí que cada uno estaba viviendo exactamente la vida que había construido. Hubo un día en que él intentó contactarme nuevamente. Me envió un mensaje largo diciendo que quería disculparse, que había reflexionado, que había entendido muchas cosas, que no esperaba que volviéramos, pero que necesitaba cerrar un ciclo, saber que yo no lo odiaba. Lo leí sin sentir absolutamente nada. No porque me hubiera vuelto insensible, sino porque había pasado un año entero reconstruyendo mi vida sin él y en ese proceso había descubierto que no quedaba rencor, solo distancia. Ese mensaje lo dejé sin respuesta como todos los anteriores, porque entender que una historia está cerrada no significa que una deba regresar para confirmar nada. Cuando alguien ya no forma parte de tu presente, no tiene sentido abrir una grieta para que entre de nuevo, aunque sea con un discurso que pretende ser reparador. Con el paso de los meses también volví a sentir una tranquilidad que no recordaba. Me despertaba sin esa angustia en el pecho que durante años me acompañó sin que yo me diera cuenta de que era un síntoma del desgaste constante de vivir con alguien que esperaba más de mí de lo que él estaba dispuesto a ofrecer. Empecé a planear cosas para mí, a pensar en el futuro sin recelo, a considerar nuevas metas laborales, e incluso tomé un curso que pospuse durante años porque Alex siempre decía que era innecesario gastar en eso. Me encontré disfrutando de mi propia compañía, de mis espacios, de mis silencios. Algo que parecía imposible antes porque la vida estaba llena del ruido emocional que él generaba y que yo trataba de administrar como si fuera mi responsabilidad. Hubo un momento, hace poco tiempo, en el que salí de la casa temprano para ir al trabajo y me detuve un segundo en la puerta al darme cuenta de que, por primera vez en muchos años, no llevaba prisa interior. No había nada que temer, ningún comentario que anticipar, ninguna tensión esperando al final del día. Era simplemente mi vida, estable y tranquila, sin sobresaltos innecesarios. Esa sensación, esa simplicidad, fue cuando entendí que lo que había logrado no era solo cerrar un capítulo, sino recuperar mi identidad después de haberla dejado relegada por un matrimonio que nunca tuvo la estructura para sostenerme. Hoy miro hacia atrás sin nostalgia, sin odio, sin pena. Alex se convirtió en un recuerdo borroso, una lección dura pero necesaria, alguien que me mostró con su caída lo que yo no quería para mi vida. No necesitaba verlo destruido para sentir justicia. Su caída no fue consecuencia de mi venganza, sino de su propia forma de vivir. Lo que él llamó pausa terminó convirtiéndose en una pausa para mí, una interrupción de una vida que no me permitía crecer. Cuando se fue, pensé que perdía algo importante, pero ahora entiendo que lo único que perdí fue una carga que llevaba demasiado tiempo arrastrando. Y aunque nunca hubiera imaginado que así se rompería mi matrimonio, tampoco imaginé que, un año después, estaría sentada en mi propia casa, respirando sin miedo, sin angustia y sin la sombra de alguien que confundía amor con comodidad. La vida que tengo ahora es una que construí desde cero, y si algo aprendí de todo esto, es que la libertad llega cuando dejas de intentar rescatar lo que nunca estuvo vivo.